¿Se imagina que en un segundo todo lo que usted está acostumbrado a ver diariamente desapareciera? En un minuto, su casa, su trabajo, los hospitales, los bancos, las estaciones de policía, todo, absolutamente todo, por un movimiento inesperado de la Tierra, pasó a ser una ruina. Esa es la realidad para las víctimas de un terremoto. Mientras que el resto del mundo ve la devastación y las precarias condiciones en las que se ven sumidas estas personas, ellos lo han perdido todo. Y no es solo lo material. Lo más común es que esas personas también hayan perdido sus familias y su vida en un segundo. Hoy, terremotos. 12 de enero de 2010. Terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter destroza Puerto Príncipe en Haití. 15 de agosto de 2007. Terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter sacude a Lima y el sur del Perú. 14 de junio de 2005. Terremoto de 7.9 grados sacude la frontera entre Chile y Bolivia. 21 de enero de 2003, temblor de 7.8 grados afecta la costa oeste de México. 25 de enero de 1999, temblor de 6.4 grados destruye gran parte de la ciudad de Armenia, en Colombia. Hay fenómenos de la naturaleza que inevitablemente afectan la vida de los seres humanos. Son desastres que dejan devastación, muertos, heridos, personas sin hogar, niños huérfanos y a muchos padres sin sus hijos. Deslizamientos de tierra, tsunamis, huracanes, tornados y terremotos son fenómenos difíciles de predecir que dejan su huella en la historia de la humanidad. Algunos dicen que es la naturaleza. Otros se lo atribuyen a Dios o al centro de sus creencias. Pero lo cierto es que hay fenómenos naturales que afectan al hombre, que en un segundo pueden cambiar su vida para siempre. Después de un tornado, un huracán o un terremoto, el panorama suele ser el mismo. Destrucción, desolación, dramas sociales y humanos que comienzan y que dan como resultado el desastre. Lo cierto es que la naturaleza se encuentra en constante cambio y movimiento, y que son algunos de sus fenómenos los que han producido grandes desastres y miles de muertos. Y aunque en la mayoría de los casos estos no se pueden predecir, no podemos desconocer que algunos, como las avalanchas, han sido producidos por las acciones del hombre como la explotación irracional de los recursos naturales. A ver, los fenómenos naturales son simplemente expresiones que tiene la naturaleza de su dinámica propia. Entonces, un fenómeno natural es, por ejemplo, un derrumbe, una inundación, una avalancha, un sismo. Son naturales, de todas maneras ocurrirán, esté el hombre o no en el planeta, y generan daño cuando afectan los intereses del hombre. Ahora hay un fenómeno que causa miles de muertos al año y grandes impactos en las zonas afectadas. Los terremotos, también conocidos como sismos o temblores, movimientos de la tierra que sacuden el suelo y que pueden llegar a afectar las estructuras construidas en un lugar. Bueno, los terremotos se producen por un movimiento relativo entre las placas tectónicas. Esas placas tectónicas es donde están localizados todo lo que son los continentes. Cuando la tensión que hay del movimiento entre esas plaquitas supera la fricción entre ellas, hay una ruptura súbita y una liberación de energía. Eso es lo que se puede considerar como un terremoto. Hay una parte de la Tierra que se llama el manto superior. Ahí se acumula mucha energía que viene desde el núcleo.
Entonces, comparándolo con un huevo, el marco superior sería la clara y el núcleo sería la yema. ¿De dónde proviene la energía que hace que esas cáscaras se muevan por fuera, pese a que haya tectónica de placas? Desde el núcleo proviene la energía, el manto superior la transmite hacia la parte externa. Entonces, básicamente la tectónica de placas es una teoría que me explica cómo la corteza terrestre, que está fragmentada en pedazos, se mueve una junto a la otra y van como danzando. Entonces todas se van moviendo junticas, porque a medida que una se mueve, va empujando las otras. Durante millones de años estas placas se han ido acomodando en la Tierra, lo que le ha dado forma a los continentes y la geografía de cada lugar. Estos movimientos suelen ser lentos e imperceptibles por los seres humanos. En otro tiempo conocido como la Pangea, todas estuvieron juntas. América y África estaban unidas. Y como estos continentes se han separado, otros se han unido, como la India, que tiende a integrarse a Euroasia, generando los Himalayas. Una falla es una ruptura con desplazamiento, o sea, es una fractura que hay en la corteza terrestre que se ha desplazado antes y que puede volver a desplazarse. Las fallas normalmente son canales a través de las cuales la energía de los sismos viaja más rápidamente, entonces se libera a través de ellas. Hay zonas que por su ubicación geográfica son más propensas a los terremotos, como el Cinturón de Fuego del Pacífico, en donde se incluyen Japón y Estados Unidos, lugares que a lo largo de la historia de la Tierra han sido afectados por muchos sismos. Lamentablemente, para la humanidad, donde están los recursos naturales, donde están la zona que permite la salida al mar, que es los puertos, donde hay mayor cantidad de recurso hídrico, son zonas de una amenaza muy alta, una amenaza natural. Es común escuchar en las noticias que un terremoto de tantos grados en la escala de Richter afectó determinado lugar, y que son aquellos que pasan de los 6 grados los que más daños suelen producir. Igualmente, siempre se indica dónde fue el epicentro, lugar en la corteza terrestre donde más se siente el sismo, el lugar donde se pueden generar los desastres. Otro concepto fundamental es el del hipocentro, el lugar dentro de la Tierra donde se libera la energía. Mientras más cerca esté de la superficie, mayores serán los daños que se produzcan, pues las ondas no alcanzan a dispersarse dentro de la Tierra. Ahora los terremotos se miden. Los ingenieros sísmicos y los geólogos pueden identificar las zonas más propensas donde pueden ocurrir y en qué placas tectónicas se está acumulando energía. Pero hasta el momento es imposible decir cuándo ésta se liberará y sacudirá la Tierra, provocando una catástrofe. Las catástrofes sísmicas se producen básicamente por el efecto que genera el terremoto sobre el funcionamiento y la operación de las estructuras y de la población. En la medida en que las estructuras no puedan seguir prestando el servicio para el cual fueron diseñadas y concebidas, en la medida en que la población no pueda hacer uso y estar en tranquilidad y con seguridad, habitando, poblando o circulando por las zonas de infraestructura, ahí tenemos una catástrofe sísmica. Tenemos una catástrofe también cuando no tenemos la capacidad de responder ante lo que el fenómeno sísmico nos impone. En este tema hay que tener en cuenta conceptos como la amenaza, que es la probabilidad de que ocurra un evento sísmico. La vulnerabilidad, que hace referencia a la posibilidad de que una estructura resista o no de presentarse un terremoto. Cuando se unen estos dos, se analiza el riesgo al que puede estar sometida la población de presentarse un terremoto. Ahora, en la mayoría de países del mundo, es una norma realizar construcciones seguras y resistentes a estas amenazas para disminuir la vulnerabilidad de la población y evitar situaciones como la registrada en Haití, donde el Palacio de Gobierno, hoteles, el edificio de la ONU y miles de viviendas colapsaron, dejando alrededor de 200.000 muertos, 194.000 heridos y millones de damnificados.
La ingeniería sísmica une todas las ciencias, cuyo propósito es reducir el riesgo al que se exponen las personas y tratar de minimizar las pérdidas humanas y materiales, construyendo estructuras preparadas en caso de que llegue a ocurrir un terremoto. Colombia está ubicada en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, pues en nuestro territorio convergen tres placas tectónicas: la placa de Nazca, la placa suramericana y la placa del Caribe, cuya interacción genera una acumulación de energía. Y es precisamente la zona andina, compuesta por las tres cordilleras, donde se encuentra ubicada la mayor parte de la población del país, la más activa sísmicamente. Hacia la zona del Pacífico el riesgo puede ser más alto, porque está más cercano al cinturón de fuego del Pacífico y porque allí hay algunas fallas que están activas. Entonces Colombia tiene mucha diversidad en los terrenos. Medellín específicamente en el momento está como de riesgo intermedio. En Colombia, el primer sismo que está documentado ocurrió en 1566. Desde 1984, después del terremoto de Popayán, en el país se implementó el primer código de sismoresistencia, que obligó a las constructoras a implementar ciertas medidas en las nuevas edificaciones e invitó a los ciudadanos a revisar las estructuras en las que habitan. A este le han seguido dos actualizaciones, en 1998 y en 2009 respectivamente. La humanidad lo que hizo fue, al detectar que había una amenaza sísmica, al detectar que habían terremotos, al detectar que estos tenían un potencial destructivo altísimo, pues empezó a analizar la forma de cómo diseñar adecuadamente las estructuras para que durante un terremoto la seguridad de las personas estuviera garantizada y la obra como tal se preservara y garantizara su buen funcionamiento y desempeño antes, durante y después del terremoto. Eso es lo que concebimos como ingeniería sísmica o sismoresistente. En este punto es muy importante el método que se utilice para diseñar las estructuras, que se mejoren los procesos constructivos, el desarrollo de nuevos materiales aptos para este tipo de construcciones y el mantenimiento y conservación de las obras que ya están en pie. No necesariamente porque una estructura no tenga ingeniería sismoresistente o diseño sismoresistente va a ser garantía que colapse. Nosotros tenemos un código muy nuevo, el primer código es de 1984, un código colombiano de construcciones sismoresistentes, y antes habían terremotos y algunas estructuras y muchas estructuras presentaban un buen comportamiento durante un terremoto. ¿Qué pasaba? Que siempre ha existido ingeniería, desde hace muchísimo tiempo, desde que poblamos, ha habido el concepto de ingeniería, de cómo hacer las cosas bien. Entonces muchas de nuestras estructuras, nuestros ingenieros del pasado lo hacían con buenos criterios, con buenos materiales, con una buena práctica constructiva. Esas estructuras presentan un buen comportamiento. Otras que se han hecho por procesos de autoconstrucción con malos criterios, no porque la autoconstrucción sea un problema, sino por el criterio que se emplee o por el desconocimiento de cómo se tienen que hacer las cosas para que resistan el terremoto, han colapsado. En Perú, cuando la tierra se sacudió el 15 de agosto de 2007 durante 3 minutos, la mayoría de las viviendas destruidas fueron las construidas por los mismos habitantes de la región. En el caso del terremoto de Haití, ocurrido el 12 de enero de 2010, no había una norma de sismoresistencia y por eso el desastre ha sido mayor, lo que ha obligado a que varios países destinen recursos y personal para ayudar a la población. Colombia no ha sido ajena a esta situación y varios equipos de rescate se presentaron en el lugar. Hay dos palabras que yo siempre he repetido desde que llegué de Haití. Hay dos temas muy importantes. Primero, lo impactante de la tragedia. Particularmente estuve atendiendo también en 1999 la tragedia de Quindío en Armenia. Y guardando proporciones, fueron más o menos 1.700 personas, 1.500, 1.700 personas afectadas en Armenia, y aquí estamos hablando que ya superó 175.000, hoy la cifra era casi de 200.000. Desde esa perspectiva uno ve impactante la emergencia como tal, o la tragedia. Y segundo, la impotencia. Muchas veces uno se queda corto porque quiere uno hacer muchas más cosas de lo que puede hacer en el diario, que hacer de nuestra labor allá.
terremoto de Armenia es un terremoto importante porque tiene un potencial significativo en cuanto a energía liberada. Tenemos casos de autoconstrucción o de viviendas que no tenían ingeniería sismorresistente o diseño sismorresistente y presentaron un daño completo, un colapso completo, como el barrio de Brasilia, que no fueron diseñadas para el tipo de sismos o terremotos que se iban que se esperaban que se podían presentar en Armenia. Entonces es como pensar en que esa ingeniería o ese diseño o esa construcción que se hizo no tuvo en cuenta quizás esa probabilidad de que ocurrieran ciertos terremotos como el que pasó en Armenia. Ahora, tanto ingenieros como constructores tienen un compromiso de edificar bajo las normas sismorresistentes. Pero, ¿qué pasa con aquellas zonas de la ciudad que han sido construidas hace más de 30 años? Nosotros en este caso tenemos gran parte, por ejemplo, de nuestros entornos urbanos con procesos de autoconstrucción, que habrá que mirarlos, si la gente lo ha hecho bien o mal. No porque sea autoconstrucción habrá que decir que están mal, pero es función de nosotros los ingenieros y de la academia ir a evaluar cómo están esas viviendas que no fueron construidas con códigos de diseño sismorresistente para ver si hay que intervenirlas o si por el contrario hay que aprender de lo que quizás de una manera empírica en algún momento se hizo y se hizo bien. Hay edificaciones como las clínicas, los puentes, que son vías de comunicación, las estaciones de policía y de bomberos, consideradas como estructuras esenciales, que se construyen bajo ciertos parámetros porque no pueden colapsar. Por otro lado, hay entidades gubernamentales que están preparadas para atender a la población de llegarse a cumplir la amenaza sísmica. Bueno, lo más importante es identificar los riesgos, con un buen análisis y una buena identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades de las ciudades, pues el paso a seguir es generar estrategias para fortalecer la atención o enfocar la atención a estos diferentes amenazas, riesgos o vulnerabilidades. También es importante generar un plan de emergencia de ciudad, un plan de emergencia y un plan de atención de emergencias de ciudad como tal. Todo esto va de la mano, obviamente, de las realidades y de las condiciones actuales de cada ciudad. Hay reacciones básicas que deben conocer las personas cuando la tierra comienza a moverse. El instinto es buscar la supervivencia, protegerse debajo de estructuras metálicas que resistan en caso de que colapse una edificación o de objetos que no estén bien asegurados a las paredes y puedan caer. Específicamente en el caso de terremoto, la primera recomendación que debe tener cualquier persona, que es igual para cualquier situación de emergencia, es conservar la calma. Posteriormente es buscar zonas seguras. Las zonas seguras se deben identificar antes de que ocurran las situaciones de emergencia. Estas zonas deben garantizar que no haya caída de objetos, garantizar que esté lo más abierto posible para evitar que se pueda generar el colapso pues, dentro de esta vivienda o quedar atrapados dentro de algún sitio. En la etapa del antes debemos tener en cuenta dónde vivimos o dónde trabajamos. Mirar que no quede cerca nuestros escritorios o nuestras camas, cerca ventanales, porque nos pueden causar afectación a nuestro cuerpo en un momento o en un incidente. El durante, como todos lo hemos sabido, es la calma. Aunque sabemos que en un momento de desastre es muy difícil mantener la calma, pero debemos velar por tratar de tenerla para tomar decisiones acertadas. ¿Cuál es la primera? Saber por dónde voy a evacuar, dependiendo del lugar en que yo estoy. Saber hacia dónde voy a evacuar, por dónde y hacia dónde voy a evacuar. Y tercero, tener la calma suficiente para identificar los que me rodean, si fueron afectados o no, para empezar, si tengo conocimiento, a ayudar a esas personas. Una persona no debe correr, no debe gritar, no debe generar pánico, debe tratar de conservar la calma, debe salir, obviamente cuando las condiciones lo ameriten, buscar un sitio seguro, evacuar hacia un sitio seguro, pero de una manera calmada. Debe dar información clara a las autoridades, sitio, lugar, qué ocurrió, personas desaparecidas, pero información muy clara y muy precisa para que las autoridades puedan, con esta información, disponer los recursos necesarios para atender la situación que se está presentando. También es importante que en los hogares haya un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada y un abrelatas, radio de pilas, linternas, silbatos, galones de agua, ropa impermeable y sacos de dormir.
Si bien no hay nada que se pueda hacer para prevenir un terremoto, sí se pueden minimizar los daños que se produzcan, ya que después de que se sacuda la tierra pueden empezar muchos dramas. Pero también hay historias que traen esperanza, y son las de aquellos seres humanos que luchan bajo los escombros, que esperan ser rescatados y volver a la vida. Así como en 1999 fue el eje cafetero el que se enfrentó a la devastación, es muy importante tener en cuenta que este tipo de fenómenos pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Ninguna ciudad, ninguna persona está exenta de convertirse en víctima de un terremoto. En ciudades como Medellín se han estudiado cada una de sus áreas con el fin de conocer la vulnerabilidad de sus estructuras. Nosotros en Colombia, a partir de la normativa, la segunda normativa, la actualización del primer código que fue en 1998, por ley se definió que era necesario y era obligatorio entrar a evaluar todas las estructuras esenciales. Se empezaron a realizar estudios de vulnerabilidad sísmica en hospitales. Antioquia realizó un número importante de evaluaciones, algunas incluso con intervenciones, porque estas estructuras no pueden dejar de funcionar durante y después de un terremoto. Ahora, en un segundo, la tierra se movió, tembló y comenzó a reinar el caos. Lo más importante es contar con un sistema. Nosotros en Medellín y en el país contamos con un muy buen sistema de gestión del riesgo, lo que nos garantizaría que en momentos de un desastre de gran magnitud, la estructura administrativa existe y como tal empezaría a trabajar y empezaría a realizar tareas desde sus competencias para atender esta situación de desastre. Son muchos los frentes en los que deben trabajar los organismos de control, desde el rescate de los sobrevivientes que queden bajo los escombros, hasta coordinar la entrega de alimentación y la ubicación de quienes lo han perdido todo en albergues temporales. Son muchas las historias de desastre y devastación, pero lo más increíble es que se siguen repitiendo. En algunos lugares no existen normas para construir viviendas seguras, ni planes para atender